¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ha dicho somos pocos, no hombre, somos unos cuantos, pero estamos, ¿no? Vamos a empezar con una oración, si os parece bien. Cuando predico no suelo desayunar, así que además de los nervios tengo el estómago hecho polvo. Así que vamos a pedir al Señor que en este momento Él nos disponga, nos prepare, no para escuchar a Lefra, sino para escuchar la voz de Dios. Así que Él nos hable en esta mañana de una forma especial. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que hemos tenido hasta ahora. Gracias porque tú nos hablas, Señor, porque nos permites acercarnos a ti en adoración. Y gracias porque esto es gracias a tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus se dispongan a escucharte. Que no se relajen, que no se distraigan, sino que seamos depósitos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabéis, hoy concluimos esta serie de sermones que hemos estado haciendo sobre la primera epístola de Pedro. Así que a modo de pregunta-examen, os voy a lanzar una pregunta, ¿sí? A ver si estamos atentos. ¿Quiénes son los destinatarios de la epístola? ¿Quiénes son los destinatarios de la epístola? Se ha dicho todas las semanas. Los expatriados de la dispersión. Normalmente las cartas se destinan a iglesias más específicas, pero esta es una carta que se escribe a varios destinatarios y se caracterizan porque son los expatriados de la dispersión. Y vuelvo a decir, ¿quiénes eran estos? Eran judíos que por causa de Roma habían sido expulsados y estaban siendo perseguidos. Pero además esta carta de una forma especial está dirigida a cristianos, judíos y gentiles que ya estaban por todo el mundo o por las ciudades que nos menciona la carta, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Por causa de su fe en Cristo. Lo habían perdido todo. Habían dejado sus casas y se encontraban en ciudades por todos lados huyendo de la persecución. Esos son los destinatarios de esta carta. Y permitidme, antes de entrar en materia, en lo que me toca esta mañana, hacer una reflexión que he tenido estos días. Cuando yo estudiaba en IPSTE, un profesor una vez nos dijo que la mejor manera de entender una carta, una epístola del Nuevo Testamento, era escuchándola. ¿Sí? Cuando tú y yo hoy en día estudiamos la Biblia, normalmente nos la leen, pero la leemos nosotros con nuestras Biblias. En el primer siglo esto no era posible. Los destinatarios y oyentes de esta carta no tenían la Biblia escrita. No tenían ni copias de lo que Pedro había escrito, pero sí que la escucharon en una ocasión y se fue compartiendo. Así que el oyente de la epístola, el destinatario, la escuchaba una vez y la escuchaba con tanta atención que intentaba retener lo máximo posible. Así que la forma en que redactaban los escritores de estas epístolas tenían en cuenta este elemento. Mi oyente no va a poder escucharla otra vez, así que escribían de modo que el que oye la carta entiende mejor que si la lee. Lo ideal sería leerla y simplemente recibirla, pero nosotros la predicamos y la explicamos, ¿sí? Y yo esta semana, en mi esfuerzo personal, me puse en mi casa, me descargué un audio de Primera de Pedro y dura 15 minutos y yo me ponía en silencio a escuchar la epístola como si fuese un destinatario. Y la escuchaba una vez y decía, tengo que volver a escucharla. Y la escuchaba otra vez y decía, tengo que volver a escucharla. ¿Y sabéis de qué me daba cuenta?
de que por más que la escuchase y por más intención que tuviese, era incapaz de empatizar con los primeros oyentes. No sé qué cantidad de sermones llevamos de Primera de Pedro, pero mi sentimiento es que por mucho que hayamos oído de Primera de Pedro, no acabamos de llegar a entender la profundidad, la potencia que tienen las palabras de Pedro. Fijaos, una iglesia perseguida, creyentes que lo habían perdido todo, que estaban sufriendo por causa de su fe. Me preguntaba esta semana, ¿qué pasaría si uno de esos perseguidos estuviese esta mañana aquí y nos viese que no nos acordábamos ni a quién iba destinada la carta? ¿Qué pensaría un cristiano del primer siglo? Así que digo esta reflexión no para juzgar, sino para que quizá hagamos el esfuerzo en esta mañana de intentar empatizar con las circunstancias a las que se exponían los primeros oyentes y que quizá tú y yo hoy en España estamos aquí esta mañana y la máxima persecución que vamos a sufrir es que un compañero de trabajo no nos hable. Vivimos en un siglo con tantos derechos que hasta un violador, un maltratador, un asesino, un terrorista tiene derechos en la cárcel. Y los cristianos estamos en un momento en que solo pedimos derechos y no nos humillamos, no damos ejemplo el que deberíamos dar. Y cristianos como los que recibieron esta carta sufrían por obedecer las palabras de Pedro. Porque les decían que aquel que estaba siguiéndoles para matarlos debían someterse. Y aquel dueño, propietario que les esclavizaba tenían que someterse. Y tú y yo hoy nos quejamos porque me hacen salir más tarde del trabajo. Y como cristiano tengo un límite. Tengo mis derechos. Así que con esta introducción pretendo ponernos en contexto. Las palabras de Pedro son muy fuertes. Y no podemos dejarlas como en, bueno, no estoy perseguido, no es mi exigencia. No, tenemos un listón más alto porque estamos mejor que aquellos primeros oyentes. Y esto es algo que a mí me ha hecho reflexionar estos días y enfocar de otra manera esta epístola. Os invito a acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a hacer, no lo busquéis, lo voy a leer, confiad en mí, no mentiré. Vamos a escucharla, cómo pudieron escucharla los oyentes del primer siglo. Vamos a ir leyendo a trozos porque es todo el 5, pero vamos a ir por partes. ¿De acuerdo? Pablo va a exhortar de una forma especial a los ancianos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, y les va a concienciar del peligro que corren en este mundo. ¿Sí? Dice así, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. En este caso solo tenemos a uno, Rubén. Ayer le decía en broma, digo, te voy a poner una silla aquí y te voy a hablar en el nombre de Dios la primera parte. Después él me soltó otra frase, me dijo, yo te hablaré de cuando hablan los jóvenes. Dije, vale, tranquilo, tranquilo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fijaos, Pedro va a empezar este capítulo 5 exhortando a los ancianos. La palabra que utiliza aquí Pedro de anciano no es las personas mayores de la iglesia, al Tomás, a Josep, no voy a decir más nombres, por respeto, ¿no?
A estos no les está hablando. Les está hablando a los ancianos que vendrían a ser los obispos, pastores, denominados en otras epístolas y en el Nuevo Testamento. Se dirige a ellos. Y aunque es cierto que había un vínculo, porque en aquel momento las personas mayores, adultas, experimentadas, eran los líderes, Pedro se dirige a ellos principalmente, ¿no? No voy a hablar de mi suegro y no personalizaré este sermón, ¿no? El Señor no me ha dado una oportunidad para hablar de mi suegro. Solo pienso en lo que este texto dice acerca de los ancianos, ¿no? Fijaos un detalle interesante. Una iglesia que está en la dispersión, que casi no se pueden reunir porque si se reúnen como grupo, los pueden pillar. Pero Pedro habla de que existen ancianos organizados. La iglesia ya desde el primer momento estaba organizada por un liderazgo. Los ancianos no ha sido una invención humana de comunidad práctica, no. Dios estableció a los ancianos en las iglesias. Y tienen que liderar la iglesia. ¿Por qué digo esto? Vivimos un tiempo en el que la figura del anciano creo que está perdiendo el valor, el peso y la dignidad que tiene entre los miembros. Hoy en día, si no me gusta mi pastor, me cambio de iglesia. Y si soy un poco rebelde, hago campaña en contra del pastor. ¿Sabéis cuántas iglesias no tienen pastor porque no se deciden? ¿Y cuántas iglesias no tienen pastor porque lo han echado? En España, porque nosotros democráticamente decidimos quién nos manda y no respetamos que Dios pone ancianos, pero los ha puesto Dios y es un patrón que se sigue en todo el Nuevo Testamento. Fijaos cómo habla Pedro, cómo se dirige Pedro a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. ¡Qué palabras tan paternalistas! A diferencia de lo que la Iglesia Católica presenta de Pedro, Pedro no se presenta a los otros ancianos como el Papa. Yo, el Papa, el escogido, la piedra. Os ruego, anciano también como vosotros. ¿Y por qué este tono paternalista? De tú a tú. Pedro había sufrido o había, como dice, sido testigo de los padecimientos de Cristo. Él había visto a su líder sufrir por causa de su evangelio. Más que nadie no tenía excusa para obedecer e imitar a su líder. Los otros ancianos quizá no. Pero ¿por qué es tan condescendiente con los otros ancianos? Fijaos, hermanos, cuando yo salí de IBSTE se me propuso ser obrero. Y siempre me he negado. Y quizá estar cerca de Rubén me hace aún más negar el ser anciano, o obrero, o pastor. Porque no somos conscientes de lo que es ser un anciano. Atentos a las palabras que os voy a leer. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Hoy en día decidimos quiénes son nuestros ancianos. Pero ellos, delante de Dios, rendirán cuentas por nuestras almas. Así que es mejor estar sometidos a ellos que ellos a nosotros. Y Pedro, sabiendo la lucha de un anciano ante un rebaño rebelde, perseguido, habla a sus ancianos con cariño, de tú a tú.
Y les da esperanza diciéndoles que es partícipe de las glorias venideras, porque realmente ser anciano, ser pastor, para mí es uno de los trabajos más difíciles que existe en la tierra. Porque aquí rindes cuentas por tu trabajo, pero ellos rendirán cuentas aquí y allí. Así que es importante que esto no es contra ellos, sino que nosotros como ovejas seamos conscientes de por qué hemos de respetar a nuestros ancianos. Dios los ha puesto y tienen una responsabilidad sobre nosotros. ¿A qué se tiene que dedicar un anciano? Rubén, esto no es una defensa, para ti. No me va a pagar el Rubén, ¿A qué se tiene que dedicar un pastor? Una palabra. Una cosa, lo primero que digáis que es principal. Cuidar a su rebaño. ¿Qué dice el texto? ¿A qué se tiene que dedicar? Primera palabra, primer verbo. Apacentar la grey de Dios. ¿Sabéis lo que es la grey? Yo siempre la había oído y la he tenido que mirar cuando me he preparado el sermón. Un rebaño. Parece súper teológico, la grey. Es un rebaño, o sea, un ganado. Eso es la grey. Y el apacentate es lo que tiene que hacer el pastor. Y me ha fascinado el estudio de esta palabra. Apacentar, como nosotros llevamos ganado, pues no lo sabemos. O sea, como mucho vemos al de San Ramón que lleva unas cabritas por ahí, ovejillas, no sabemos lo que es. Apacentar es llevar al ganado amén ya. A pastar, buenos pastos. Esa es la función del pastor principal. Cada día los sacan a comer. Después los cuida, los arregla, los limpia. Pero la principal función de un pastor es apacentar, dar de comer. ¿De qué te sirve tener ovejas y cabras? ¿De qué sirve tenerlas curadas, peinadas, limpias, en su establo? Pero si no comen, ¿de qué sirve? ¿Para qué quieres un pastor? ¿Para verlas morir? El pastor, su principal función, lo que debemos exigir, esto sí que lo podemos exigir, este es nuestro derecho, que apacienten la grey, que nos apacienten, que nos enseñen, que nos den de comer. ¿Con qué? ¿Cuál es la comida del cristiano? La palabra de Dios. Un buen pastor es aquel que conoce la palabra de Dios, los nutrientes de la palabra de Dios, qué necesito, en qué momento, qué cantidad a cada uno de nosotros. ¿Cuándo dejo de darle de comer? ¿Cuándo le doy más? ¿Cuándo le permito un exceso? Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Así que cuando viene el pastor y nos habla con la palabra de Dios en mano, yo no puedo decirle, no tengo hambre. ¡Qué pesado! Porque viene a alimentarme, a darme vida, a lo más importante. Así que esa es la principal función de un anciano, un pastor, un obispo. Conocer la palabra para poder transmitirla y compartirla con su grey, que somos tú y yo. Un ejemplo de pastor a pastor es Pablo a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, ojo hermanos y hermanas, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando vendrá el pastor y dirá, no me cuentes historias, eso es antiguo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que me digan lo que quiero oír, mis deseos, que me lo justifiquen. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las teologías liberales. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
el ministerio. Otro detalle del texto. Apacienta a la grey que está entre vosotros. Fijaos, Dios no puso un pastor sobre las iglesias de toda una ciudad o un país. Puso pastores, ancianos, sueltos en cada iglesia. Un pastor se tiene que dedicar a su rebaño. Porque ya hay otros pastores para otros rebaños. La oveja puede ir saltar de rebaño en rebaño, a lo mejor, pero el pastor está puesto para su grey. Así que esa es otra característica llamativa de este texto. Y dice, esto no lo dice el texto, pero ayer trabajándolo creo que el Señor me dio esta reflexión y la voy a compartir. Cuando pensáis en un pastor, ¿no os viene a la mente la siguiente imagen? Un pastor aplicado a la teología, ¿no? Un pastor con su cabrita al regazo, bonita, obediente, acariciándola, cuidándola, curándola, ¿no? ¿No os viene esta imagen cuando hablamos de pastor en la perspectiva bíblica? El Señor es mi pastor, ¿eh? Qué bonito, qué fotos más bonitas le decoramos a ese versículo, ¿no? Pero ¿qué os parece este versículo? Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero qué dice lo siguiente? Porque tú estarás conmigo, pero ¿cómo estará? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonita la primera parte, ¿eh? Y cómo manipulamos la segunda. Leía comentarios esta semana, el cayado, qué bonita la imagen del cayado recogiendo a la cabrita que se ha caído en un hoyo. ¿Pero sabéis para qué servía un cayado? ¿Sabéis para qué servía una vara? Hoy en día es muy bonito ver vídeos de concursos de pastores con el perro. Para allí. No existían perros domésticos en el siglo que se escriben estas epístolas. ¿Sabéis por qué llevaba David una honda y seguramente un bastón? Para proteger, pero para guiar. Y la imagen de un pastor dando un palo, no nos gusta verla, pero era lo que venía a la mente en ese versículo del Salmo 23. Guiar. El pastor no va a dar en la cabeza a la oveja, pero le va a dar en las piernas seguramente. Y esa es la figura del pastor que también se nos presenta en este texto. El pastor no está solo para acariciar la oveja, sino que está para guiar la oveja, para orientarla. Y yo me venía a la mente la imagen, ¿os imagináis un pastor dando un bastonazo con medida, con responsabilidad, para no hacer daño a su oveja, pero dándole? ¿Os imagináis una oveja, una cabra encarándose? ¿A que nadie se lo imagina? El saltito de la oveja y para allá. ¿Esa imagen os la imagináis? Pero es que hoy en día somos cabras y ovejas que nos encaramos. ¡Que nos encaramos! Hermanos, hermanas, el pastor vela por nosotros, nos guía, nos da la palabra. El bastón es la palabra, no viene a darnos un puño ni a pegar a nuestros hijos para que obedezcamos, a torturar. Viene a guiarnos con la palabra. Y del texto dice, cuida. Y ese cuidar tiene que ver el discipulado, la atención a curar heridas, todo lo que abarca el pastorado. Pero fijaos, ser pastor no es un privilegio. En España, quizá no se ve tanto, pero hay muchos países donde ser pastor es remunerado. Unos sueldazos, te ponen coche. En España no pasa eso, pero sí que podemos correr el riesgo en el fondo. Fijaos lo que dice el texto, que ya acontecía en el siglo I. No a la fuerza, o
Bueno, ahora lo matizamos. No a la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así debe conducirse un pastor. ¿Sí? Lo primero que dice es no a la fuerza. ¿Sabéis lo que se refiere a esto? Un pastor no debe ser, alguien no puede ser pastor a la fuerza. O sea, tiene que tener un llamado de Dios. Porque si lo hace a la fuerza pasará lo siguiente que dice el versículo. O sea, dice, no a la fuerza sino voluntariamente. No lo hará voluntariamente. Me venía a la mente con este punto un chiste que me contaron hace tiempo y que conoceréis la gran mayoría. Y no lo voy a contar en tono chiste, porque nadie se reiría. Lo voy a contar en tono enseñanza. ¿Sí? Se dice de una madre que se va a su hijo un domingo por la mañana, a las 9 de la mañana, y dice, cariño, que tenemos que ir a la iglesia. ¡Despiértate! Y el hijo dice, mamá, por favor, no tengo ganas. Dice, cariño, despiértate que hay que ir a la iglesia, que es el día del Señor. Mamá, que no tengo ganas. Dice, cariño, despiértate que hay que ir a alabar al Señor. Y te esperan en la iglesia. Dice, mamá, que no tengo ganas. ¿Por qué tengo que ir? Dice, hijo, porque eres el pastor. Hace risa, ¿no? Pero tristemente hay muchos pastores hoy en día que se quedarían en la cama. Se quedarían en la cama. Por la responsabilidad y lo que a veces tienen que ver del rebaño. Empezando por su yerno. ¿No? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Un pastor debe hacerlo con gozo, pero no lo hará por nosotros, lo hará porque viene del Señor el llamado. Así que él su mirada la tendrá que poner en Cristo, en el Maestro, en el pastor de los pastores. Como dice el texto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, su líder principal, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la recompensa de un anciano, de un pastor. No la tienen aquí. Tristemente somos poco agradecidos. La tendrán sobre todo cuando vean al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, no por ganancias deshonestas. Otra cosa que en España se libran. Porque aquí no, con suerte dan media jornada, ¿no? Pero sí que puede haber la tentación en un pastor de trabajar, de ser pastor para ganar dinero, para tener un sueldo. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia, y ya de forma personal, sí que reconozco que, aunque esta iglesia trata muy bien a nuestro pastor, económicamente hablando, que es de lo que habla el texto, esto quizá no debería decirlo, porque no querrá, pero yo lo conozco y estoy cerca de él. Podemos dar gracias a Dios por su generosidad, que realmente distingue y evidencia que nuestro pastor no es uno de los que buscan un sueldo para servir al Señor. Y último detalle que dice el texto, no teniendo señorío sobre los que están a cargo vuestro, sino como ejemplos de la grey, ¿no? Fijaos qué les pasaba a los maestros e intérpretes líderes religiosos de los tiempos de Jesús, a los que Jesús exhorta, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Pastor no está aquí para imponer lo que él no hace. Los ancianos están aquí para aplicar la palabra de Dios, darnos de comer lo que necesitamos y que tanto él como nosotros obedezcamos a Dios. No son azúcar, como dicen los niños, ¿no? Ellos están aquí para ser ejemplo de todos nosotros. Así que también nosotros podemos, en parte, fijarnos en ellos, cómo se conducen, porque eso es un reflejo de lo que deberíamos imitar si se conducen como Dios le agrada.
después de haber hablado de los ancianos, Pedro se va a dirigir a otros dos grupos de la iglesia que componen el rebaño, la grey. Unos son los jóvenes y otros son todos los restantes, ¿sí? Fijaos qué le dice a los jóvenes, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esto es lo que Rubén me dijo: cuando tú hables de mí, yo hablo de ti. Soy joven, me considero uno de ellos. Hay un pasaje en Isaías 2 que a mí me ha marcado durante muchos años y que os quiero leer. Isaías 3, versículo 4 y 5. Fijaos, estos son palabras proféticas en Isaías. Estamos en siglo XXI. Avisa Isaías a su pueblo de Israel: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Y el joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Palabras históricas, pero que hoy tienen mucho que ver. ¿Por qué os digo esto? La tendencia del joven de nosotros, no sé cuántos de aquí os sentís jóvenes, no levantéis la mano. La tendencia del joven es a rebelarse, a ver antiguo al anciano, desfasado. Y yo el primero. Yo soy la piedra del zapato de mi suegro. Pero la palabra nos exhorta. Esa fuerza, esa energía que tenemos debe ser controlada, debe ser guiada, debe ser orientada por nuestros ancianos, sometiéndonos a ellos. Hace poco le decía a Rubén que con todo el tema del punto de misión, cómo lo enfocaría yo, cómo lo enfoca él. Y el otro día el Señor me hizo un poco abrir los ojos y pensaba, toda esa energía que yo tengo ahora y que haría las cosas de otra manera, ya la ha pasado Él. Y parece que siento que tengo que darle explicaciones de por qué funcionaría lo mío y lo suyo no, cuando Él ya lo ha vivido, ¿no? Y el Señor me hizo, y se lo tuve que decir a Él personalmente, porque realmente no va aparte, sino que debemos escuchar a nuestros líderes y a nuestras voces. Sí, así que eso es lo que Pedro a los jóvenes nos exhorta, no rebelarnos ni a dejar de escuchar, sino a escuchar y a filtrar con la guía de los pastores. Las consecuencias, como hemos visto en Isaías, son drásticas y dramáticas. El reino de Israel, ¿sabéis por qué se dividió? Nada más empezar. ¿Cuál fue el motivo? Porque escucharon antes el consejo de los jóvenes que el de los adultos. Y eso trajo unas consecuencias que llevaron a la deriva a toda una nación. No escuchar a nuestros ancianos, escuchar a nuestros jóvenes puede llevar una deriva espiritual a la iglesia. Hoy en día vemos iglesias que están plantando jóvenes sin liderazgo. Muchas. Y ahora permitidme una crítica. Tristemente, se está yendo a buscar a seminarios como IPSTE y otros tantos a jóvenes para que lideren iglesias. Pero no es la culpa de los jóvenes. Es la culpa de que muchos que siguen a los ancianos deberían ocupar los cargos que les tocan ocupar. Y recurrimos a otro salto, a otra generación por error, a responsabilizar de algo que no les toca. Y llegan las ruinas, y llega la violencia y las divisiones. Sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo. Para acabar, hermanos y hermanas. Último grupo o último tema que abarca en este pasaje
Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este versículo es muy famoso, ¿no? Pero fijaos qué detalle más interesante. El pueblo de Dios es un grupo, una comunidad liderada por un líder o unos líderes ancianos. Y es bueno que en este momento traigamos a nuestra mente la probable figura que Pedro está transmitiendo a sus oyentes. Un rebaño, un pastor, en medio de un campo. Hoy en día esta imagen nos cuesta vislumbrarla y no vemos peligro. Pero en el primer siglo y atrás, y en las zonas en las que estaban estos pueblos, habían leones, y habían fieras, y habían bestias. Hoy en día el pastor en Sant Boi se encarga de que las ovejas no crucen cuando pasan los coches. Pero en el contexto en que reciben esta carta, están pensando en un pastor en medio de un campo con bestias y que tienen la responsabilidad de guiarlos a comer y a pastar, pero a su vez con un peligro brutal, que son las circunstancias hostiles del campo. Con una vara para guiar a su rebaño. ¿Por qué os digo que tengamos en mente esta imagen para entender estos versículos? Sed sobrios y velad. Hoy en día vivimos en la iglesia, y yo me pongo el primero, en un zoológico. Hemos convertido nuestra vida espiritual en un zoológico. Vamos, vemos los animales, los peligros, y les hacemos carantoñas. Nos acercamos, como están comidos, han comido, incluso hasta los tocamos y jugamos con los peligros. Pero no es el contexto de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo era un safari, un líder, un grupo turista y en medio del peligro. Esa es la iglesia, estamos rodeados de peligros. ¿Y sabéis quién es nuestro mayor adversario? ¿Quién es? El diablo. El diablo es el mayor adversario de la iglesia. ¿Os imagináis? ¿Sabéis? Hace tiempo me metí en YouTube a ver vídeos, ya hace tiempo, de ataques de león. ¿Habéis visto ataques de león en YouTube? Iba a ponerlo aquí, pero no me atreví. ¿Es tan violento? ¿Es tan desagradable? Yo durante días lo pasé mal. Solo me venía a la mente esa imagen. No estamos conscientes de lo que este texto habla del peligro de la vida cristiana, de la ferocidad, de la violencia de un ataque de león. Y que cogía una oveja y se la llevaba de un viaje. Eso es lo que el diablo intenta hacer con la iglesia. Cada día. Y mientras tanto, tú y yo nos peleamos para ver si el pastor no me ve y me escapo. O nos peleamos entre ovejas para ver si ir por ese caminito puedo distraerme y pasármelo bien y salirme del redil. Y mientras tanto el león buscando a quien devorar. Esa es la imagen de este texto. Escuchaba esta semana un sermón que decía: el cristiano tiene 3 peligros. Uno, el primero, uno mismo, tu propia lucha, tu propio reto, tu pecado. El segundo, el mundo caído en el que vivimos, que nos tienta, que nos pone en riesgo para pecar y ofender a Dios y rebelarnos. Y el tercero, el diablo. Interesante, el diablo lo ponía al tercero. ¿Y sabéis por qué decía esto? Porque Satanás no es omnipresente. Hoy en día la iglesia, muchos sectores dicen o ponen a Satanás en todos los lados.
Es que Satanás me ha tentado. Satanás no es omnipresente. Tiene sus demonios que nos provocan, pero el primer problema lo tenemos tú y yo dentro de nosotros. Y no es la culpa de Satanás. Ya tenemos el problema dentro del redil. Así que pidamos a Dios que nos ayude a hacer frente a Satanás. Bueno, hacer frente no. A ser sobrios y velad. No entremos al león. ¿Sabéis quiénes son la gran mayoría de los que se meten en los vídeos estos que vi a enfrentarse al león? Borrachos. Borrachos que se meten y se sienten valientes, fuertes de tocar al león. Y al final, ¿cómo acaban? Así. Porque la ebriedad espiritual puede llevarnos a grandes peligros. El sentirte confiado espiritualmente puede llevarte a grandes peligros. Detalles de cómo afrontar. Dice que el león es rugiente y busca a quien devorar. Son palabras duras que hablan de la gravedad y de la intencional de Satanás. Pero aunque tenemos a este león alrededor nuestro, estamos protegidos por un líder y por un rebaño. Sabéis que las bestias, si veis vídeos y documentales, no atacan al rebaño nunca. Las bestias. ¿A quién atacan? A la oveja débil, a la confiada, a la valiente, a la que va retrasada. Esos son a los que atacan. Así que si estamos en comunidad, si tú tienes comunión los unos con los otros, estarás protegido. Y puede que el león se acerque y que te haga sufrir ansiedad, miedo, pero estás confiado con Cristo. Dice el texto, resistid firmes en la fe. Ya para ir concluyendo. Hermanos, no seamos valientes espiritualmente hablando. Muchas veces jugamos con hasta dónde llega la cobertura del pastor, ¿no? Hasta dónde llega la cobertura de mi vínculo con los hermanos, ¿no? Y nos alejamos. Pero el texto no habla de atacar. O sea, Pedro no está diciendo a los cristianos que ataquen, que busquen técnicas de alejar al león. Dice resistid. Y esa palabra tiene que ver con mantenerse, no pasivamente, pero sí mantenerse resguardado y resistir los ataques. No se trata de sacar palos y venga Satanás. Se trata de resistir y no atacar al diablo. Porque ¿sabéis qué? Ni tú ni yo vamos a ganar al diablo. El que lucha contra el diablo pierde. Así que Dios nos alerta, no juguemos con Satanás, no juguemos con lo que nos ofrece, no juguemos con el libertinaje espiritual que nos ofrece. Seamos cautos, sobrios y velemos. Finalmente, dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, no estamos solos. Gracias al Señor tenemos el testimonio de hermanos a lo largo de todo el mundo, de la historia y del mundo actual, que son ejemplos de la lucha, de la resistencia que como pueblo de Dios mantenemos contra Satanás en medio de este mundo. Acaba el capítulo, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Resalto solo 3 palabras para acabar. Nos llamó. Tú y yo hoy en día formamos parte de ese redil.
Él nos ha seleccionado. Algunos dirían, hemos decidido estar. Él nos llamó, dice el texto, en esta ocasión formamos parte de su pueblo, de su iglesia. Nos avisa de que vamos a padecer por algún tiempo, pero fijaos la promesa, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a acabar con una oración. Os invito a inclinar vuestras cabezas. No sé en esta mañana si empatizas con el texto, si te sientes en un zoo espiritual o te sientes en un safari, viendo los peligros en tu vida. No lo sé. Quizá hoy, pensando en Rosa Flor, ella está sufriendo un ataque fuerte espiritual y está en otra división del conflicto, ¿no? O quizá hermanos a lo largo del mundo que en este mismo momento no pueden levantar su voz un domingo para alabar a Dios porque los van a matar. O quizá tú y yo estamos aquí y mañana iremos al trabajo y como mucho, como César nos decía hoy, tendremos que explicar bien el Evangelio de forma clara, ¿no? y directa. No sé cuál es vuestra situación. Pero Padre, te pedimos en esta mañana que nos abras los ojos, Señor. Que nos hagas ser conscientes de la lucha y el mundo en el que vivimos hostil y en combate contra ti y contra tu iglesia y tu pueblo. Padre, te pedimos de una forma especial por el liderazgo de esta iglesia, que pongas más ancianos, que no esté Rubén solo al frente, sino que pueda tener compañía. Ponlos tú, Señor. Sorpréndenos. Ayúdale a él a seguir tus directrices, a servirte a ti y a servir a tu pueblo, llenándose de tu palabra y de ti. Que él conozca bien el terreno, que él conozca bien a sus ovejas, que él vele por ellas, Señor, que no hayan motivaciones erróneas en su vida para servirte. Que le des ánimo, mucho ánimo. Que no dependa de nosotros, sino que él reciba las fuerzas de ti de una forma especial. Y también por la parte que nos toca, Señor, como rebaño, a los jóvenes a no ser rebeldes, a no ralentizar el posible ministerio de nuestros ancianos, nuestros líderes, para que puedan dedicarse a lo que realmente tienen que dedicarse. A someternos, Señor. También por la resta de siervos, de ovejas tuyas, Señor. A amarnos los unos a los otros, a ser humildes los unos con los otros, a ayudarnos mutuamente, a que donde no llega el pastor lleguemos nosotros. Que avisemos a los que se quieran salir, que oremos por los que se salen. Pero Padre, sobre todo, danos una dimensión espiritual de lo que implica no seguirte a ti, seguir el liderazgo, seguir dentro del redil de tu pueblo. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a no tentar a Satanás, a abrir las puertas para que entre, a no herirnos para que nos ataque. Que seamos una iglesia fuerte, sometida a ti, al pastor de los pastores y a tus administradores, Señor. Si hay alguien en esta mañana que vive fuera del redil, que no quiere saber nada de ti, de por qué hay que vivir en comunidad, por qué hay que vivir bajo las instrucciones de tu palabra,
Ábrele los ojos, Señor, para que antes de que sea atacado y no tenga opción de sobrevivir y sea devorado, pueda entrar a tu rebaño. Solo tú y en tu rebaño podemos vivir confiados. Como a lo largo de toda esta carta hemos visto, nuestra esperanza es viva. Algún día acamparemos, comeremos de los pastos de todo el campo, sin miedo, sin peligros, donde tú nos liderarás por la eternidad. Que todos en esta mañana que estamos aquí podamos algún día disfrutar de ese terreno en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.